Cuando- Bueno, ya vamos más de sí, 13 personas en sala. Creo que podemos ir arrancando en honor a la puntualidad de todas eh, hoy. Así que bueno, primero darte la bienvenida, Julieta, una vez más a nuestros cursos. Creo que es la segunda edición en la que nos acompañas, así que bueno, es un placer tenerte. Eh, Voy a deshabilitar la sala de espera si la gente va ingresando a medida que se va sumando. Voy a presentarla a Julieta para quienes no la conozcan y luego ya dejo a tu cargo, Juli. Julieta es abogada graduada en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, candidata a magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús, diplomada en Defensa Internacional de los Derechos Humanos, fue pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Clínicas Jurídicas de Derechos Humanos y de Acceso a la Información Pública en la Universidad Nacional de La Plata. Formó parte del plantel docente del curso intensivo Presupuesto, Política Fiscal y Derechos Humanos de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Diplomatura en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la misma facultad. Trabaja como directora del área jurídica de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, y forma parte del espacio de trabajo fiscal para la equidad, un espacio que co-creó junto con la FES Argentina durante su trabajo en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG. Fue integrante de los equipos de salud mental y de acceso a la educación en las áreas de discapacidad y derechos humanos y de los derechos económicos y sociales y culturales de ASIG, y coordinó el programa de justicia social, perdón, de justicia fiscal de ASIG desde su creación en el 2020 hasta el 2023. Antes trabajó como asesora en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en el seguimiento de casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un placer tenerte con nosotras, con nosotros, Julieta. Como les anticipaba en el Classroom también, hoy arrancamos nuestro breve módulo de 2 sesiones sobre política fiscal feminista con enfoque de derechos. Y bueno, ya entenderán por qué Julieta nos acompaña. Tenemos el gusto de tenerla hoy en esta hora y media. Así que Julieta, la sesión es tuya, yo me quedo al otro lado para acompañarte y apoyarte con las consultas que vayan llegando. Buenísimo, muchas gracias, Monse. Vos me avisarías cuando estamos, como no sé, a 10, 15 minutos de terminar la clase por si me embalo mucho, así me voy regulando. Muchas gracias a todas, todos por estar conectados, conectadas. Eh, Voy a compartir una presentación, pero no es mi intención hablar así como sola, sino que les invito a que me pregunten lo que sea que no quede claro, que conversemos, que lo hagamos lo más dinámico posible a este rato. Eh, para arrancar, a ver si se ve bien. ¿Se ve? Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a tener 2 sesiones. En la primera vamos a hablar de algunas nociones básicas sobre la política fiscal. Van a ver que van a ir apareciendo en la presentación algunas ilustraciones eh, que son de un manual que se publicó el año pasado desde el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, que reúne a organizaciones, especialistas en temas fiscales, temas de presupuesto, de impuestos, de deuda, donde se intentan derribar o aportar algunos argumentos para argumentar, como contraargumentar sobre algunos mitos que andan dando vueltas en la región. Está enfocado en Argentina, pero que la verdad que se reproducen en la región sobre temas fiscales como algunos vinculados con la presión impositiva. En Argentina circuló mucho la idea de que los impuestos eh, eran asfixiantes y teníamos la presión fiscal más elevada del mundo, entonces quisimos buscar datos para un poco contrastar eso. Eh, Hay otros que se vinculan con el tamaño del Estado y sus roles. Bueno, esta ilustración un poco muestra la desigualdad en la recaudación de impuestos, que es algo de lo que un poco vamos a conversar a lo largo de las 2 sesiones. Eh,
Los contenidos de hoy, ahí enuncié algunos como para que todas y todos sepamos de qué va a ir la conversación de hoy y la de la semana que viene. Van a ir en primer lugar por una serie de conceptos: qué es la política fiscal, qué son los impuestos, qué es el presupuesto público, qué es la deuda pública. Después vamos a ver algunas funciones de estas herramientas que tienen los estados para gestionar sus políticas. Y después, si llegamos hoy, si no, lo retomaremos la semana que viene, la idea es comenzar a hablar sobre algunos estándares de derechos humanos que se aplican a la política fiscal. Y en la sesión siguiente, la idea es profundizar un poco más sobre el trabajo que viene haciendo la sociedad civil, pero también la academia en temas de política fiscal y derechos humanos, ver en qué consisten las iniciativas de presupuestos con perspectiva de género, que en nuestra región se vienen impulsando ya hace 30 años, más o menos, desde diferentes espacios académicos, desde los gobiernos, a niveles locales o municipales, nacionales. Y por último, hablar un poco sobre cómo juega la perspectiva de género, la mirada feminista en los impuestos. Entiendo que ya han venido conversando con Alma y antes también sobre los aportes de la economía feminista a la política fiscal o al análisis de la política fiscal. El complemento un poco que pretendo hacer es mostrarles cómo todo lo que ya vienen viendo también se refleja en algunos compromisos que nuestros estados han asumido a nivel internacional al ratificar tratados de derechos humanos, ver un poco la articulación con las herramientas jurídicas por ahí, que no es la expertise por ahí de las anteriores docentes. Así que si hay algo que en el transcurso de la clase les genera dudas, yo voy a abrir el chat de vez en cuando, pero les pido que habiliten el micrófono y me interrumpan, porque al tener el PPT abierto así gigante no veo sus caras ni mucho más, entonces prefiero que me interrumpan sin problema. Primero, conceptualizar un poco qué es la política fiscal. Nos gusta definirla como una ecuación o una especie de cuenta que incluye varias aristas. Por un lado, la forma en que se obtienen los recursos del Estado. Siempre vamos a hablar de los estados y puede aplicarse a las diferentes jerarquías dentro de un estado. En los estados federales podemos hablar de presupuestos municipales, presupuestos provinciales o de los propios estados o nacionales. Aplica por igual según quién sea el que gestiona los recursos públicos. Entonces, por un lado incluye los mecanismos de obtención de recursos, y ahí tenemos tanto fuentes tributarias, que son los impuestos que pagamos la mayoría de los ciudadanos de los países, la administración de los bienes o de los activos de un Estado, ya sea mediante la venta de esos bienes o de la gestión y administración más cotidiana, como sí, alquileres, generación de ingresos, etcétera. Y la deuda pública. La deuda pública también vamos a ver que es un instrumento que ha ido creciendo mucho en términos de participación en la fuente de financiamiento de los estados y tiene algunos problemas y consecuencias que la idea es también conversarlas. Y por otro lado, del otro lado de esa ecuación, de la moneda, están las acciones financiadas con gasto público. O sea, cómo se hace de los ingresos y cómo gasta el Estado. De este lado estaría tanto el gasto público directo a través de transferencias directas como pueden ser algunas vinculadas con jubilaciones, pensiones, protección social. Ahí también va a depender mucho de la configuración del gasto público de cada estado. Voy a ser un poco autorreferencial a Argentina porque es el estado que más conozco en mi trabajo, pero entiendo que con algunas diferencias puede ser entendible o aplicable a otros estados. Ahí está el gasto, por ejemplo, en obras públicas, rutas, escuelas,
hasta el sostenimiento, por ejemplo, de los poderes judiciales, las instituciones de los diferentes poderes del Estado, edificios públicos, bueno, todo eso entra dentro del gasto público directo. Pero también hay otro tipo de gastos, que este no es tan conocido, pero es muy relevante y bastante sustantivo en términos de cómo impacta en el total del gasto de los estados, que es el gasto indirecto o gasto tributario, que son reducciones de impuestos que se implementan de diferentes maneras, ya sea con exenciones fiscales, con moratorias o sí, facilidades de pago que hacen que el Estado recaude más tarde o recaude menos de lo que correspondería en líneas generales, gracias a este tipo de beneficios. La idea es que podamos ver en nuestros países cuánto representan en términos de recaudación, de gasto público, como para poder ir dimensionando cómo se estructura la política fiscal. Pero eso es en líneas generales de qué hablamos y de qué vamos a ir hablando al querer entender las diferentes dimensiones de la política fiscal. Entonces, para poder configurar esta ecuación de, por simplificar, recaudación y gasto, tenemos que entender que la política fiscal comprende diferentes técnicas, incluye a diferentes instituciones financieras, ya sean los tesoros nacionales, los propios ministerios dentro del Poder Ejecutivo que gestionan políticas públicas, las administraciones de recaudación, la FIP en Argentina, pero hay administraciones tributarias en otros países similares, que se ocupan de que esto circule, de que la política fiscal sea algo que funciona. Un poco esta ilustración muestra las dos caras del gasto. Por un lado está el gasto público directo en el lado izquierdo de la ilustración, donde hay transferencias, el gasto en el Poder Judicial, por ejemplo, el que tiene el gorrito este, el gasto en salud, y por otro lado están mecanismos, o está identificado como mecanismos de evasión, de elusión, de pérdida de recursos mediante beneficios impositivos. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces esos beneficios se terminan transformando en privilegios sin mucha justificación. Vamos a profundizar un poco más sobre eso. Ahora, se preguntarán qué tiene que ver todo esto con los derechos o con la posibilidad de acceder a un piso mínimo de derechos. Si alguien se anima a decir algo, está habilitado ahí a que empecemos a conversar. No sé si alguien tiene ganas. O sigo. No veo muchas caras. Bueno, continúo, pero interrúmpame cualquier cosa. Bueno, acá hay algunas respuestas a qué tiene que ver la política fiscal con la posibilidad de garantizar o de impedir la garantía o incumplir incluso los derechos, porque según cómo esté diseñada, puede redistribuir el ingreso y la riqueza o puede profundizar las desigualdades en términos de reparto del ingreso de un Estado y de la acumulación de la riqueza. Puede obtener más o menos recursos para financiar políticas públicas que garanticen servicios públicos suficientes, de calidad, accesibles. Puede fortalecer la representatividad y la legitimidad de los gobiernos si es transparente, si permite la participación ciudadana, o puede degradar, digamos, esa representatividad y legitimidad de los gobiernos si es opaca, si no es accesible, si no se entiende cómo se gasta, para qué se dan determinados beneficios o se quitan algunas políticas fiscales. Puede promover también determinadas conductas mediante incentivos o mediante, sí, básicamente en general mediante incentivos, pero como por ejemplo el cuidado del ambiente o la reducción de brechas de género si promueve ciertos cupos laborales, por ejemplo, a través de beneficios impositivos. Bueno, puede generar
cambios en las conductas en rasgos más generales de las empresas, de las personas también, y pueden desincentivar conductas negativas, como puede ser el consumo del tabaco si se ponen impuestos elevados a determinados productos. Bueno, en general pueden generar un montón de cambios en la estructura social de un Estado según cómo se diseña. Por eso tiene algo que ver con la posibilidad que tienen los Estados de garantizar o no los derechos. Ahora la idea es pasar un poco a definir las diferentes aristas de la política fiscal. Por un lado están los impuestos, que son la principal fuente de generación de recursos públicos. Dijimos que otras fuentes son también la deuda pública, los activos o bienes del Estado, que la verdad es que estos últimos representan muy poco si se lo compara el total de la recaudación con lo que aportan los impuestos. ¿Y por qué son importantes los impuestos? Porque son la principal fuente de generación de recursos públicos. Son la fuente más sostenible, más previsible. Si un Estado conoce, y eso puede conocerlo mediante la generación de estadísticas y demás, conoce la... Perdón, disculpen que están entrando a mi casa y... A ver, perdón, tengo que interrumpir un segundo. Discúlpenme, justo sin ningún aviso vinieron a dejarme leña para calefaccionar mi casa, pero ya está todo solucionado, ya los dejé acomodando eso, así que voy a volver a compartir. Y se va a escuchar un poco mi perra ladrando, pero cerré todo, espero que no sea tan molesto. Entonces, retomando un poco, a ver. Decía que son la fuente más sostenible y previsible, porque si el Estado conoce, en general pueden conocer los estados mediante la producción de estadísticas y demás, cómo se compone su población, puede diseñar el sistema impositivo de modo que le permita, sí, anticipar y generar recaudaciones sostenibles a lo largo del tiempo y no depender de la coyuntura, de soluciones temporarias. Y ahí tenemos algunas definiciones que son importantes saber para clasificar a los impuestos. En general, sí, la academia, la doctrina los clasifica en progresivos o regresivos, y hablamos de impuestos progresivos cuando, a medida que la capacidad contributiva, la capacidad de pago de las personas y de las empresas aumenta, el monto a pagar por el impuesto también aumenta. Y es regresivo en el caso contrario, cuando no distinguen según la capacidad de pago de los contribuyentes. Es decir, que dentro de estos últimos, probablemente algunos puedan pensar el más evidente o el más claro en términos de regresividad es el IVA o el impuesto al valor agregado que existe en la mayoría de nuestros países y que en general aplica la misma alícuota para todas las personas sin distinguir si están en los deciles más altos o más bajos de ingresos. Y los progresivos, en general, se recaudan teniendo en cuenta no necesariamente el consumo que hace una persona, como puede ser el IVA, sino el stock acumulado de riquezas, de bienes. Ahora vamos a ver que en general suelen coincidir con los impuestos a los que se los clasifica como directos. Entonces, ahora vamos a volver sobre eso. Bueno, los progresivos, como decía, que en general recaen sobre bienes
materiales, bienes inmuebles, casas, autos, propiedades, o incluso ingresos, suelen contribuir, si están bien diseñados, a reducir la desigualdad, porque pueden recaudar mejor según la capacidad de pago de las personas, no así los impuestos que recaen sobre el consumo de alimentos, de bienes y servicios en general. Estos últimos, si no están bien diseñados, suelen contribuir incluso a profundizar la desigualdad, y vamos a ver que muchas veces también reproducen sesgos de género. Bueno, un poco sobre el rol de los impuestos ya lo anticipé, pero por un lado determinan la cantidad de ingresos disponibles que tienen los estados para invertir en servicios públicos, por eso es que se la considera una de las fuentes más sostenibles y previsibles. Por otro lado, también regulan en una sociedad quién va a pagar, cuánto va a pagar, en qué cantidad, y poder definir a través de esa composición sí pueden redistribuir los ingresos y las riquezas desde los sectores económicos concentrados hacia los sectores económicos más empobrecidos. Entonces es determinante para cumplir con algunas obligaciones que tienen nuestros estados en términos de algún modo, garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso a los derechos en general. Y ahí viene otra clasificación de los impuestos, que es la de impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos indirectos se aplican sobre la producción, la venta o el consumo de bienes y servicios, el IVA que les mencionaba, y la carga del impuesto en general suele trasladarse al consumidor final de esos bienes, alimentos, sí, ropa, el consumo más de cotidiano, puedo decir diario, porque se incluye en el precio de los bienes. Voy a ver el chat, a ver si hay preguntas o... Lo leo. Tema relevante: promover determinadas conductas de cuidado desde la perspectiva de género brinda un giro significativo debido a la reducción de brechas que incidan en la participación de la mujer en cualquier escenario desde el marco de los derechos humanos. Sí, de hecho, la idea es profundizar un poco más en cómo esa composición o estructura impositiva predominantemente regresiva, que ya vamos a ver que tienen muchos de nuestros países, de algún modo reproduce la feminización de la pobreza. Sostiene o hace sostener que gran parte de las personas que terminan pagando proporcionalmente más a través de los impuestos sean mujeres, por un montón de cuestiones vinculadas con las estructuras sociales de nuestra región y bueno, de muchas partes del mundo, ¿no? No solamente América Latina y el Caribe, pero donde en nuestra región se ven todavía más profundas ciertas desigualdades. Los impuestos reproducen sesgos de género, incidiendo en la economía feminista a las madres amas de casa. Exacto. Bueno, la idea es profundizar un poco más en todo esto. Quizá gran parte de esos datos y de esa construcción más argumentativa la vamos a ver en la sesión que viene, pero estoy de acuerdo con todos los comentarios que fueron dejando. Y por otro lado, los impuestos indirectos, a ver cómo... Perdón, los impuestos indirectos, ahí un poco lo que muestra esta ilustración es lo que bien decían en el chat con respecto a quienes terminan aportando más a la recaudación de impuestos. En el chanchito, digamos, alcancía cerdo que está ahí en rosa, hay un ejecutivo, un varón. Ay, perdón, ahí está. Un varón que aporta apenas $1 a la recaudación impositiva, y por el otro lado hay un chanchito más chico con una madre y un niño aportando casi nada, teniendo que aportar casi todos sus ingresos a la recaudación del Estado. Un poco muestra la desigualdad en el aporte tributario. Y del lado de los impuestos directos, estos son los que recaen, como ya anticipaba, directamente sobre las personas o empresas que tienen la obligación legal de pagarlos, graban el ingreso, el capital, la acumulación de patrimonio. Y la literatura en general considera que estos impuestos
bien diseñados disminuyen la desigualdad mientras que los otros la aumentan. Un poco ahí la ilustración lo que intenta mostrar es algo que vamos a ver más adelante, vinculado con que muchas veces estos impuestos aportan muy poco a la recaudación total de impuestos porque existen muchos mecanismos de elusión, de evasión fiscal que hace que las personas de mayores ingresos terminen aportando mucho menos de lo que en realidad deberían. Y ahí el rol del Estado es justamente monitorear, fiscalizar, poder diseñar mejores formas de recaudar para que eso no suceda. Y es un gran desafío, gran déficit de nuestros países. Bien, acá traigo un ejemplo de Argentina que entiendo es bastante asimilable a muchos países de la región para mostrar cómo están compuestos, cómo están compuestas las estructuras tributarias. El 40% de la recaudación está compuesto por impuestos que gravan bienes y servicios, como el IVA. Está acá en color naranja, en el medio, es como el aporte más grande. Después le sigue el impuesto a los ingresos, en Argentina se llama o se llamaba impuesto a las ganancias, había muchos debates sobre ese nombre, pero básicamente tiene diferentes categorías, pero básicamente grava el ingreso tanto salarial, por ejemplo, de los y las trabajadores, como las ganancias o ingresos de las empresas. Eh, Perdón, Julieta, sí, Karina levantó la mano. excelente. Karina, habilita el micrófono tranquila. Bien. No, quería preguntarte si, como tú dices que es extrapolable, y justo nombraste el impuesto a las ganancias. Entonces, aquí solo era un comentario más que pregunta, ¿no? Soy de Ecuador y aquí también pues hubo este impuesto y bueno, como tú dijiste, hubo mucho debate y fue derogado, ¿ya? Entonces, sí se perdió ese porcentaje importante, también era en Ecuador esta recaudación de impuestos por este rubro, ¿no? Justamente por los debates que hubo. Sin embargo, hubieron en el gobierno anterior una reducción significativa de impuestos a lo que es la banca y un aumento de impuestos del IVA hubo hace poco aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, como tú dices, es un tema controversial que los gobiernos pueden manejar, pero si los manejan bien, son adecuados y progresivos o para el bien de la mayoría o de todos, ¿no? Y si los manejas mal, pues solo beneficiarán a un solo sector. Eso era un comentario nada más. Gracias. Muchas gracias, Karina. Sí, sí, de hecho, la mayoría de nuestros países tienen un gran aporte, o sea, gran parte de la recaudación la explica el IVA y muy poco, van a ver que ahí, en el caso de Argentina, es la línea que está en color amarillo, que es casi insignificante, el impuesto sobre la propiedad. Acá se llama bienes personales, pero recae sobre solo aquellas personas que tienen patrimonio, campos, autos, en un nivel como importante, no una propiedad, sino varias. Y es algo que si se mira a nivel comparado con el resto del mundo o incluso con los países más desarrollados, cambia mucho el aporte que hacen en nuestros países, los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, que graban proporcionalmente más sobre los que menos tienen, por esto de que no distinguen contribuyentes, es muy grande porque incluso el impuesto a las ganancias o a los ingresos, cuando está bien regulado, debería ser progresivo, pero en muchos de nuestros países eh, llega un punto en el que las grandes ganancias o los grandes ingresos terminan aportando lo mismo que los no tan elevados, por una cuestión del diseño de las alícuotas. Entonces, lo que vemos en cada uno de los impuestos es que los que más tienen, ya sea porque no están bien diseñados los impuestos, porque tienen acceso a más poder a la hora de planificar su fiscalidad, de planificar cómo, cuándo pagar los impuestos, dónde alojar o inscribir sus bienes, terminan pagando mucho menos de lo que deberían según su capacidad de pago. Y entonces
quienes aportan más a la recaudación de los estados suelen ser los sectores menores ingresos. Y eso hace que se reproduzca intergeneracionalmente la pobreza de un modo que es muy difícil de revertir si no se hacen reformas tributarias. De hecho, pensaba que en muchos países, Argentina es uno de los únicos que tiene impuestos sobre la propiedad, pero ya ven que representa casi nada sobre el total de la recaudación, y tuvo algunas iniciativas interesantes, pero solo temporarias, durante la pandemia, de recaudación se le llamó aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, que se le cobró solo al 0,2% de la población que tenía bienes en el exterior, demás, pero no suelen ser herramientas que los gobiernos usen tanto como quisiéramos, o incluso como recomiendan a veces hasta organismos internacionales de cooperación, muchas veces hasta los propios organismos multilaterales de crédito, hasta el FMI han recomendado reformas tributarias progresivas, llamativamente, pero los estados, por múltiples razones, siguen sosteniendo este tipo de composición impositiva donde el IVA parece ser la principal fuente de recaudación. Vamos a ver que hay algunas herramientas para que, por ejemplo, personalizando el IVA no sea tan regresivo, pero son muy aisladas las experiencias en las que se implementa. Bien. Bueno, acá un poco retomando lo que hablaba al principio sobre la presión fiscal de los países a lo largo del mundo, vemos que el promedio de los países de la OCDE, que son como los países más ricos del mundo, tiene una presión impositiva del 33%, 33-34%, mientras que países como Brasil y Uruguay del 30, Argentina del 29, y más hacia abajo están Ecuador con 19,6, Chile 19,3, México 17,8, y el promedio de América Latina y el Caribe es del 23%. Está casi 10 puntos por debajo de los países más desarrollados. En términos de presión impositiva es cuánto paga la población en términos generales con relación a su Producto Interno Bruto. Estos datos suelen ser interesantes para poner en la conversación pública cuando se habla sin información. En Argentina es algo que está pasando cada día más y en el mundo, ¿no? Como la desinformación, el hablar de datos sin evidencia, sin una fuente, sin un sustento. Suelen ser datos que se construyen y se actualizan periódicamente en nuestra región. Este es de AFIP de Argentina, pero en nuestra región la CEPAL hace un trabajo súper interesante de comparar información fiscal de todos nuestros países, de hacer análisis específicos por impuestos. Eso, para quienes les interese, está bueno que sepan que la CEPAL es un recursero súper interesante. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta, aporte sobre las situaciones de recaudación de sus países? Chat. ¿Sería posible que la nueva Convención de Naciones Unidas y la migración de las tax policies de la OCDE para la Agencia de Naciones Unidas va a cambiar ese panorama? O sea, crear un nuevo modelo de recaudación. Bueno, se supone que en esas negociaciones hay un bloque latinoamericano que lleva como algunas ideas para adecuar lo que la OCDE promueve a nivel internacional a nuestra cultura tributaria o idiosincrasia tributaria, pero la verdad es que yo no tengo mucha claridad sobre cuál será el resultado. Y en paralelo, en América Latina y el Caribe se está dando crear un nuevo medio, sí, modelo. Se está dando
o se creó el año pasado la plataforma regional para la tributación sostenible, inclusiva, y tenía un título más, pero básicamente lo que buscaba o busca, bajo la coordinación convocatoria, y adhirieron a esa convocatoria el gobierno colombiano, Chile, Brasil también está participando bastante activamente. La idea es poder generar un pacto fiscal entre los países de Latinoamérica que genere ciertos acuerdos básicos para la cooperación tributaria, ya sea para establecer pisos mínimos impositivos, regular la competencia fiscal, que no sé, pienso en un ejemplo más concreto para que se entienda a qué me refiero. Por ejemplo, en Uruguay suele haber tasas muy bajas de impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos para las empresas, y entonces muchas empresas de diferentes países de la región se instalan ahí. En Argentina puntualmente pasa con la industria oleaginosa, que se instalan en Uruguay para pagar mucho menos impuestos de lo que pagarían si tienen su inscripción en Argentina. Pero eso es un gran problema para la recaudación del Estado, en el que la empresa opera, básicamente. Hay una investigación súper interesante que publicó la Fundación Ebert en Argentina, vinculada con la empresa Techint, que también, y Tecpetrol, que también tiene filiales medio que por varios países de la región. Acá un poco el punto sobre evasión, como otra de las aristas problemáticas de los sistemas tributarios, muestra que la pérdida recaudatoria por evasión es muy alta, y ahí un poco lo que les contaba de la plataforma regional intenta controlar la competencia tributaria a la baja, mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuentas de las empresas y de los sistemas financieros también globales, porque los estados pierden mucha plata por este mecanismo. Este dato es del año 2021, pero la Tax Justice Network construyó el dato en el que mostró que en el mundo se pierden 483 mil millones de dólares al año debido al uso de guaridas fiscales. Le diría que es países que tienen tasas muy bajas de impuestos, y que además facilitan las inscripciones, tienen como mecanismos muy sencillos para que las empresas se instalen, que hacen que no aporten donde las empresas deberían aportar. Y ese monto, claro, el dato tiene mucho de contexto, porque al haberse publicado en 2021, lo comparan con para cuánto habría alcanzado con esa plata para aplicar un esquema de vacunación completo contra el COVID a 1.000 personas cada segundo. Era un poco poder dimensionar lo burdo del monto. Seguramente hay muchas comparaciones en los estudios de la Tax Justice Network, e incluso de la CEPAL, creo, sobre cómo sí, cuánto representa los sistemas de salud de los diferentes países. Hay datos interesantes para poder comparar. Es lo mismo que pasa en Perú. En la región selva hay una exoneración de IGB. ¿Qué significa la sigla IGB? Pero los que se benefician son los empresarios grandes. Quiere decir que no hay un control por parte de la superintendencia que recauda impuestos, y es las ventas. Claro, sería como el valor agregado, me parece. ¿O no? Es otro impuesto. Ese ¿dónde va? Es como el IVA. Perfecto. Claro. Bueno, en la mayoría de nuestros países las exenciones se aplican a industrias extractivas, ya sea industrias mineras, petroleras, gasíferas, que encima son industrias que en general son muy rentables, y que hasta hay estudios que indican que sin ese beneficio incluso se instalarían en los lugares donde están los recursos.
no sé, sin ir más lejos, donde está el litio, donde están diferentes minerales, porque no están en otro lugar y porque suelen ser empresas con mucho capital que pueden generar esas inversiones y las recuperan con la venta de esos recursos. Entonces muchas veces, de hecho en Argentina hay un estudio que es súper interesante que muestra quiénes participaron cuando se aprobó el régimen de promoción de la minería en los 90 en el Congreso, y los únicos que tuvieron participación en el debate, y ahí el lobby está clarísimo que es muy importante para sostener esos beneficios, fueron las cámaras mineras, los empresarios mineros. No hubo participación a organizaciones ambientalistas, ni mucho menos a las comunidades en las que se iban a instalar los proyectos extractivos. Entonces hay algo, había una compañera con la que trabajaba que decía son los sótanos de las democracias, es esos, digamos, esas leyes, porque ¿qué pasa? Se sostienen sin ninguna evidencia. Cuando podés indagar un poquito más a través de pedido de acceso a la información pública, de lectura de las versiones taquigráficas en los parlamentos, ves que esos beneficios existen porque quienes los reciben tuvieron acceso al poder y a la toma de decisiones y ahí se sostienen. Y como contracara están otros impuestos súper injustos, pero que como las personas que se ven sí, afectadas no tienen tal poder de incidencia ni de lobby, ahí siguen. Obviamente que son muchas más razones, pero hay algo de la desigualdad en las estructuras fiscales que explica en gran parte la desigualdad eh, de nuestros países. Se va la señal. ¿A todas les está costando seguirme? La verdad que yo te escucho perfecto. Ah, ok. Ahí dicen, Mayre te dice que te escucha bien, todo bien de Ecuador, capaz. Alejandra es la señal, es tu señal. Si por ahí te mueves del lugar, sí, te escuchan bien, no tienen problema. Bueno, entonces un poco con este cuento del régimen minero en Argentina, pero que hay otros estudios, pienso en los regímenes de la Amazonía en Brasil, eh, y bueno, en muchos de los países que hay recursos minerales, suele haber beneficios que no tienen mucha justificación desde el plano eh, del desarrollo de los países, sino que en general la justificación tiene que ver con la capacidad de incidencia, de presión de los grupos beneficiados, de los sectores beneficiados. Entonces, por eso hablamos o ponemos en signo de preguntas si son gastos tributarios o son privilegios fiscales. En América Latina los ingresos no recaudados por este tipo de beneficios promedian el 3,7% del Producto Interno Bruto y equivale aproximadamente al 19% de la recaudación de impuestos. Esto obedece a lo que anticipaba, procesos de toma de decisiones que suelen ser opacos y poco participativos o solo limitados a los sectores interesados, a que no es posible monitorearlos adecuadamente porque se publica muy poca información sobre beneficiarios, sobre montos con los que se benefician, sobre resultados o impactos, si cumplen o no con sus objetivos. Suelen ser leyes que se aprueban y no se revisan y se sostienen por la eternidad. En algunos casos, y eso nos ha pasado, me pasó en mi trabajo anterior, que ni siquiera las autoridades estatales encargadas de gestionar los beneficios, no sé, pienso, acá en Argentina había un régimen de promoción a pequeñas empresas que parecía ser útil o interesante, pero el Ministerio de Producción, que era en ese entonces el ministerio encargado de gestionar esos beneficios, no tenía acceso a información clave como los montos con los que se beneficiaban los inscriptos en los regímenes esos, porque la AFIP, que es la Administración Tributaria de la Nación, aplicaba el secreto fiscal y entonces no le daba información a la propia administración estatal para conocer un poco más la información sobre ese régimen. Ni hablar que a la ciudadanía mucho menos. Es información muy opaca. En muy pocas ocasiones las leyes que regulan este tipo de beneficios
tienen una cláusula de finalización y suelen erosionar las bases imponibles, bajar básicamente los ingresos de los estados y generar inequidades. De hecho, si hablamos de desigualdades de género, muchas de las empresas que concentran estos beneficios son industrias que están masculinizadas. La industria minera, la industria petrolera, incluso la industria del conocimiento. En Argentina hay un régimen que se llamó primero del software y después de la economía del conocimiento, que está concentrado en 4 o 5 empresas del 50% de sus beneficios que están a cargo de varones. Como digo, hay algo ahí también por generar en términos de circular información que, sí, visibilizar algunos datos que muestran bastante claramente las inequidades que reproducen estos privilegios. Voy a leer otro de los mensajes. Me parece que la política fiscal, tanto en términos de gasto como de ingresos, está muy influenciada por el lobby, ¿sí? Si bien los más pobres tienen menos representación o poder, sufren más presión, ya sea por recortes de gastos o aumentos de impuestos indirectos. Sí, exactamente, porque vamos a ver que un poco como consecuencia de estos diseños regresivos de la política tributaria, se generan mecanismos de austeridad que también en muchos casos son decisiones estatales, como se está pasando en Argentina, y es como la nueva corriente de las nuevas derechas, un ajuste intencionado, anunciado, muy, muy deliberado. Pero en otros casos, incluso gobiernos que han querido o parecieran haber anunciado tener la voluntad de hacer reformas tributarias más progresivas, se han encontrado con congresos o parlamentos que no permiten avanzar esas leyes. Pienso lo que les contaba en Argentina, para que se apruebe el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, se discutió un año en el Congreso y fue muy difícil que se aprobara. Al principio hubo muchos reparos, obviamente por esto mismo que hablamos, que quienes llegan al poder suelen ser sectores más concentrados. Y las subvenciones, ¿qué rol cumplen en la economía de un país? Con subvenciones, Doris, ¿te referís a subsidios, a transferencias de recursos en términos generales? ¿A qué? Por ahí me serviría que me expliques un poco a qué te referís con subvenciones, transferencia de recursos. Bueno, ahí un poco la idea es ver ahora la parte, hasta acá estábamos con los gastos, a ver si ya viene, no. Bueno, viene en un ratito, a ver si lo puedo adelantar. Acá. Vengo acá y después retrocedo un poquito para poder contestar a la pregunta de Doris. Las transferencias de recursos pueden ser directas o indirectas. Las indirectas son las que hablamos recién, que son a través de beneficios, recursos que el Estado decide dejar de recaudar, e indirectamente le está dando una subvención a un sector, a diferentes sectores, ¿no? Suelen ser muy sectoriales. No sé, hay por zonas francas en diferentes regiones en los países, para promover el crecimiento de la población en algunas zonas que por ahí son más hostiles. Bueno, se usan por diferentes motivos y hablamos de transferencias indirectas porque, en definitiva, son fondos que los estados podrían recaudar y no lo hacen. Funcionan como una política pública. Y por otro lado están las subvenciones más clásicas o transferencias directas, que suelen hacerse en muchos casos a los sectores menos o más empobrecidos, menos concentrados. Acá en el color más violeta, la franja de arriba, vemos el gasto destinado a servicios sociales en Argentina, que comprende fundamentalmente las prestaciones de seguridad social, que suelen ser las más conocidas como subvenciones o transferencias directas, jubilaciones, pensiones, asignaciones universales para familias con niños en situación de pobreza,
algunas ayudas económicas para víctimas, por ejemplo, en el caso de Argentina de femicidios, o algunas políticas alimentarias. Bueno, ahí existen subvenciones que también cumplen un rol, así como los beneficios impositivos con más opacidad cumplen diferentes roles, las transferencias directas o subvenciones cumplen otros roles que obedecen a la idea o la necesidad de los estados de garantizar pisos mínimos de acceso a servicios, a derechos básicos, que muchas veces responden a obligaciones normativas, pero que también tienden a generar sociedades más inclusivas, más igualitarias, pero que hemos visto. Sí, ahora vamos a, Rafaela, en un ratito vamos con deuda y nos explayamos un poquito más sobre la deuda. Pero no quiero como abrir tantos temas a la vez porque si no, no cerramos ninguno. Está con transferencias o subvenciones directas. Me perdí un poco con lo que quería decir. No, bueno, que así como los impuestos tienen un rol y deberían permitir redistribuir ingresos, el gasto público también lo hace, las subvenciones o transferencias directas a sectores de menores ingresos también lo hace, pero vemos que han sido insuficientes en los países en los que existen este tipo de programas para nivelar el acceso a derechos. Porque muchas veces son prestaciones muy escasas en términos de los montos, que no se ajustan a la inflación en el caso de Argentina, o incluso en la pandemia en muchos países hubo inflación también y muchos conocieron ese fenómeno que antes no existía en todos los estados. No permiten garantizar pisos mínimos de acceso a salud, educación, vivienda, a derechos sociales básicos para tener vidas dignas, básicamente. Entonces ahí también vamos a ver que sin reformas tributarias progresivas es muy difícil que los estados cuenten con más recursos para distribuir mejor los gastos. No sé si respondí, Doris, la pregunta de las subvenciones, pero un poco, a ver. Acá me había quedado con... Buenísimo. Esto un poco lo anticipé, pero veníamos de hablar de los gastos tributarios o privilegios fiscales. Uno de los motivos por los cuales se siguen sosteniendo esos privilegios es un instrumento legal que fue regulado en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, mucho antes de que los países ratifiquen los tratados de derechos humanos, garanticen el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano, y en general es aplicado por las administraciones tributarias para la información vinculada con los contribuyentes. El problema es que se suele aplicar a datos muy básicos, como nombres y montos de los beneficios, y si bien no debería ser la regla, sino la excepción, suele ser la regla en muchos países, y existe una especie de doble vara. Yo ahí menciono los casos de Argentina y de México porque creo que son muy ilustrativos de esta desigualdad en el acceso a la información, pero que se traslada a cómo los estados deciden financiar a los diferentes sectores. Y es que tanto en Argentina como en México, la información sobre beneficiarios de gastos directos, subvenciones directas, como puede ser una transferencia de protección social o el acceso a un monto mínimo para comprar alimentos, como es el caso de la política alimentaria en Argentina, a la que acceden los sectores más empobrecidos de la sociedad, es pública. De hecho, nuestra Corte Suprema de la Nación consideró que se trataba de información clave para monitorear la gestión de los recursos, para controlar y prevenir la corrupción, datos como nombres y montos con los que se benefician esas personas. Sin embargo, desde hace muchísimos años la sociedad civil exige que esa misma vara
se aplique a los beneficiarios de beneficios fiscales, y la AFIP o la Administración Tributaria sigue recurriendo, hace 2 o 3 años que hay casos todavía pendientes de resolución de la Corte Suprema en los que se sigue aplicando el secreto fiscal y no es posible acceder a la misma información a pesar de que también reciben recursos públicos. Entonces, eso sucede también en otros países de la región y quizás no es algo que esté en la conversación pública ni que sea tan conocido por la sociedad, y muchas veces esto viabiliza o permite situaciones como la que estamos viendo en Argentina, en la que se asocia a cualquier gasto del Estado como un gasto ineficiente, un gasto inútil, un gasto, pero no a cualquier gasto del Estado, sino a los gastos que se hacen sobre los sectores más empobrecidos, sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede tener sobre la sociedad en general, no solo sobre los sectores más desaventajados. Sobre todo esto hay información como más específica para quienes les interese sobre los diferentes países. Por ejemplo, pienso en un proyecto que se llama Lateral, que es sobre rendición de cuentas de los gastos tributarios en toda la región, y hay entre 7 y 8 estudios de casos de diferentes países, incluso también de Centroamérica, donde se muestra un poco esto aplicado a los diferentes países. Qué parte de la recaudación representan, a quiénes se beneficia, qué información se publica y cuál no. Así que eso, si les interesa, se los puedo compartir. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de pasar a deuda? Te pregunta Mayret si podrías indicar la fuente exacta para ubicar estos estudios de caso. Sí. El proyecto se llama, igual si les parece, o sea, acá lo escribo, Lateral de International Budget Partnership. Los voy a sumar al recursero, Monse, así les queda ahí también. El proyecto se llama Lateral por las siglas en inglés, que ahora no me las acuerdo todas, pero si buscan International Budget Partnership, IBP, y ponen Lateral, beneficios fiscales, algo así, en general en Google aparece fácil, pero igual después de la clase les paso eso. De hecho, ya me lo voy a anotar así no me olvido. IBP. Sí, están buenos esos estudios y se fueron actualizando en diferentes años. Bien. ¿Les parece que sigamos con deuda? Si no, habiliten o escriban o habiliten el micrófono sin problema. Bueno, sigo. Bueno, la definición, en primer lugar, de la deuda soberana o deuda pública, que suelen usarse como sinónimo, es la cantidad de dinero que un Estado pide prestado a un organismo que puede ser privado o puede ser público, y que al pedir ese dinero crea una obligación jurídica dentro de su administración local de asignar recursos para pagar esa deuda, pero también para pagar los intereses que vienen como adicionales a esa deuda. La deuda puede ser interna si se gestiona con organismos del propio Estado, como pasa con algunos bancos centrales o nacionales, o puede ser externa con organismos que a la vez pueden ser públicos o privados, multilaterales o bilaterales. Ahí pienso en Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional. Después hay prestamistas más pequeños y para fondos más o menos amplios en términos de alcances. Y lo importante de la deuda pública o soberana es que tiene muchas repercusiones o muchos impactos en las economías nacionales, porque los términos y las condiciones de la deuda, incluso la moneda en la que se contrata y hasta la jurisdicción que en esos contratos se pone o el país que se pone como el lugar en el que se van a resolver eventuales conflictos,
afectan la capacidad y el manejo que el Estado va a tener para hacer los pagos y por lo tanto la soberanía de un Estado. Por eso también se le llama deuda soberana. La ilustración esta, que también es del mismo manual de mitos, que está en el recursero que le va a compartir Monse, y ese mito se llama que hay que pagar la deuda cueste lo que cueste, intenta mostrar cuánto dinero los estados terminan destinando a sostener sus relaciones contractuales con los prestamistas, a pagar las deudas públicas, y cuánto terminan dejando de invertir en su propio pueblo. Y ahí hay algunos desarrollos interesantes, sobre todo de abogados que vienen trabajando en el plano internacional sobre deuda y derechos humanos, que muestran otra contradicción de nuestros estados, que es muchas veces las obligaciones contractuales con privados como el FMI suelen tener más peso para los estados que las obligaciones que el Estado tiene en términos constitucionales, de tratados internacionales, de normativa nacional, con su pueblo, con sus ciudadanos, con sus habitantes, en términos de derechos, porque hasta tenemos países que en sus normas locales tienen cláusulas presupuestarias, montos que deberían destinar a financiar la educación. Por ejemplo, Argentina se supone que debería destinar el 6% del PBI a la educación. Hace años que eso no sucede y sin embargo ese incumplimiento pasa inadvertido, no así los incumplimientos con el FMI, aunque ahí también hay algo del desbalance con respecto al cumplimiento de las obligaciones que los estados tienen en diferentes planos. Y esa ilustración intenta mostrar algo de eso. Acá algunos datos, son hasta 2022, pero intentan mostrar el aumento de la deuda pública en la región y en el mundo. En América Latina la deuda bruta general pasó del 68%, redondeando, del Producto Interno Bruto en 2019 al 77,4%, 9 puntos y un poquito en 2020 aumentó. Y aunque el nivel promedio de endeudamiento en nuestra región bajó, para el año 2022 está muy por encima de lo que fue en otros momentos, hace 20 años, por ejemplo. Ahí van a ver que nuestra, no sé si ven mi flecha, pero estamos acá en el medio, América Latina y el Caribe, y muestra de izquierda a derecha según décadas. En el 2000, 2004, décadas no, bueno, son 4 o 5 años. Entre el 2000 y 2004 estaba en un 53,2% del PIB y en 2021-2022 un 70,6%. Julieta, Sí. Belén de México levantó la mano y tenés 2 comentarios en el chat. Buenísimo. Belén, ¿querés hablar Hola, vos? mucho gusto. Sí, 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 adelante, estoy acá. Buenísimo. Pues más bien a mí me genera mucho ruido todo esto. Ya estoy entrando en depresión, sinceramente, porque yo soy contadora en México, tengo un despacho y justo también el tema es que trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ese es como mi gremio más específico. Y de pronto ahora todos estos temas me han movido muchísimo. Y la pregunta, bueno, ya después de este momento triste, la pregunta en concreto es, ¿cómo, o sea, se supone que los países se endeudan, ¿no? Y se supone que se endeudan, la pregunta es ¿para qué? ¿Y por qué al final, de todas maneras, pues sí, todas y todos tenemos que seguir pagando? En México tenemos el caso perfectísimo del FOBAPROA, ¿no? Tan solo que es una deuda que se sigue pagando y que vamos a pagar por miles de generaciones todavía. Pero, o sea, es justo ese tema, porque ese círculo se rompe en algún punto en la materia económica. Es decir, si me endeudo, se supone que me endeudo para alguna razón en específica y esa razón en específica se cumple, no se cumple. ¿Cómo podemos revisar si eso se cumple a la larga o no? Y la otra es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que tendríamos para exigir? Porque, bueno,
Yo siempre en el discurso lo digo, bueno, está bien, no te gusta pagar impuestos, pero sí se supone que tienes que contribuir al gasto público, porque está en la Constitución, porque se dice comúnmente esto, pero el tema es, bueno, exígele, ajá, o a través de qué mecanismos yo como persona de a pie puedo ir a exigirle que si me ponga la luz, que si me ponga el agua, que si tengo derecho a que, no sé, ¿no? Que son como los más básicos, el predial, el agua, la luz, que haya buenas banquetas en la calle. O sea, ¿cómo hacemos eso? Y ya, gracias. Gracias, Belén. Bueno, creo que hiciste todas las preguntas que la sociedad civil intenta aportar granitos de arena que muchas veces son difíciles porque acá Milei habla de la batalla cultural y yo creo que del otro lado también tenemos que dar una batalla cultural para que esto se entienda y generar datos, mostrar en base a evidencias todo esto que estamos conversando. Trato de, digo, son respuestas difíciles y quizás no te voy a dar, no te voy a dar ninguna respuesta iluminadora, ni que vaya a solucionar todos los problemas que identificás, que además, paradójicamente, son muy parecidos en nuestros países, incluso nada, no han habido voluntades políticas suficientes para revertirlos, evidentemente, porque incluso son muy viejos, son problemas que no son nuevos ni que están diagnosticados ahora. No sé, Argentina ahora está en un proceso de endeudamiento muy fuerte, incluso el más grande, tiene la deuda más grande con el FMI que el FMI haya dado, pero no es algo nuevo, es algo que se dio hace 40 años también, y sin embargo no se han generado todavía mecanismos suficientemente fuertes para revertir esta situación. Pero para no ser tan trágica con la respuesta, sí creo que hay algunas iniciativas por ahí más específicas, ejemplos de cómo se han usado argumentos vinculados con la equidad fiscal, con la transparencia, incluso en temas de deuda, en temas impositivos, que de alguna manera han ido generando algunos cambios. No sé, pienso, en el caso de Argentina, para el tema de la deuda hay una organización que litigó el último préstamo con el FMI porque pudo ver que en el trámite administrativo a través del cual se tomó esa deuda había muchos incumplimientos a la norma más procedimental que regula cómo se tiene que tomar la deuda. Y entonces consiguió que la justicia al menos evalúe algo que nunca quiere hacer. En general los poderes judiciales no quieren monitorear cómo se comportan los poderes ejecutivos, y evalúe la posibilidad de anular ese préstamo. La realidad, y hay una auditoría de la Auditoría General de la Nación, los órganos de control de los países creo que son una herramienta subutilizada en general por la ciudadanía y la sociedad civil, que suele tener auditorías, informes, investigaciones útiles, pero que pasan inadvertidas en general y que permiten de algún modo visibilizar incumplimientos, poner en evidencia cuando hay cosas que se hacen mal, ya sea desde el procedimiento o desde el incumplimiento normativo. Entonces, creo que organismos interesantes son esos, los organismos de control, ya sean auditorías, sindicaturas, que están para eso básicamente y que en muy pocos casos son seguidos, son sí, referenciados. Incluso el periodismo no suele acudir tanto a esos informes. El periodismo de investigación, bueno, creo que hay que generar ahí no sé si son capacitaciones, alianzas, más circulación de ese tipo de información. Julieta, te interrumpo para complementar quizás ese punto con relación a lo que mencionaba Belén. Tenemos aquí una experiencia con la gestión municipal, porque pensaba también en el rol del legislativo, ¿verdad? De diputadas, senadores en ese control. Eh, Nosotras, en mi caso, trabajo en una oficina legislativa con una diputada y recientemente de Asunción, de la capital,
y como hace 15 días fuimos revisando a partir de la información pública, el balance que había subido la municipalidad en la página web del municipio, un balance que a leguas, a vista, cualquier inexperto no necesita ser ni contador ni experto en finanzas para darte cuenta que, 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 que faltaban cosas, varias. Y bueno, y ahí fuimos viendo en un proceso de pericia bastante amateur y después ya convocando a gente un poquito más especializada sobre el tema, de que el municipio venía emitiendo bonos de manera compulsiva para pagar deuda. O sea, bicicleteaba la deuda se endeudaba para pagar deudas y no para inversión física, que era en teoría el motivo de la emisión del bono. Solamente mirando la página del municipio, ahí habían colgado su balance, habían declarado la emisión de los bonos, pero no había relación entre la emisión de bonos, el prospecto de la emisión de la emisión de bonos, o sea, lo que en teoría debían hacer con esos bonos, con, con los fondos que le acreditaban, y las obras no están. Es el tema del momento, no sabemos si eso le va a tumbar al intendente de la ciudad, porque bueno, tiene un poder político, tiene medios de prensa, pero de que hizo ruido, hizo ruido. Es el tema del momento, el tipo tiene que salir a hablar, a explicar, pedimos interpelación para la Junta, le pedimos a la Junta que lo interpele, porque obviamente no podemos interferir el legislativo en nuestro caso no puede pedir la interpelación directa al intendente ni lo puede convocar tampoco. Pero como que hay espacios por lo menos para visibilizar, como decía Julieta, estas situaciones. Hoy él tuvo que presentar, la Contraloría le exigió un informe detallado sobre el balance a raíz de esta denuncia que hicimos, una denuncia sumamente, eh, digo amateur porque no fue no fue un organismo especializado, ni una oficina contable, ni nadie, o sea, desde la oficina legislativa le hicimos seguimiento y me parece que también eso eh, da Sí. bastante poder a la gente, ¿verdad? Para tomar las riendas y visibilizar lo que hacen las deudas y como eh, por lo menos obligarlos a transparentar y explicarse, ¿no? Sí, sí, ahí pienso eso, auditorías, sindicaturas, contralorías, incluso hay comisiones dentro de los parlamentos, las legislaturas, que muchas veces se ocupan de dar seguimiento a cuestiones de deuda o a cuestiones tributarias, como hay comisiones temáticas con las que por ahí también articular con legisladores, legisladoras, parlamentarios, es interesante porque se supone que debería ser gente más interesada en esos temas y con más capacidad de entender. Obviamente que hay de todo, pero sé que es un tema que además es muy difícil de acercar a la ciudadanía de a pie. O sea, no son cosas que se discutan en los medios de opinión más seguidos ni más escuchados. Eh, pero sí creo que después de la pandemia empezó a hablarse mucho más sobre todos los temas fiscales, a veces con menos información que otras, pero se pudo poner en valor el rol del Estado y de la política fiscal para sostener a la población, como ahí también siento que se abrieron ciertas conversaciones en las que todavía falta información, falta eh, información clara sobre todo y entendible. Pero bueno, creo que la sociedad civil intenta hacer algo de ese trabajo, obviamente con alcances un poco limitados. Eh, en México, Belén, trabajan bastante esto, dos organizaciones que son muy buenas. Una es Oxfam México y otra es Fundar, Centro de Análisis, y no me acuerdo cómo sigue, pero Fundar trabaja mucho, no tanto deuda, pero trabaja mucho temas impositivos, de presupuesto. No sé, pienso que puede estar bueno conocer ese mapa o incluso con quienes trabajan ellos para acceder a esa información, para conversar, no sé, generar algún encuentro. Julieta, acá te preguntan si se sabe qué hizo Macri con la
plata que prestó el FMI. Bueno, hay bastante evidencia de que inmediatamente después de que haya ingresado el primer desembolso del Fondo Monetario, hubo una fuga de capitales muy importante. Se fueron muchos dólares a guaridas fiscales, porque no se reflejó ni en inversión social, ni en crecimiento económico. Un poco en esta diapositiva lo que mostraba es que a pesar del aumento de la deuda y que se supone que debería ayudar a los estados a generar crecimiento y estabilizar las cuentas públicas, no está teniendo esos impactos. De hecho, se desacelera el crecimiento, persiste un déficit fiscal que es elevado, sin valorar, porque no soy economista y no puedo responder eso, pero en general muchos préstamos se contratan para estabilizar la economía, generar crecimiento, reducir el déficit, y sin embargo no sucede eso. Y algunos investigadores, investigadoras sostienen que es porque en muchos casos no se hacen reformas fiscales integrales. Se toma deuda y eso genera un círculo sin hacer otras reformas, sin, por ejemplo, recaudar mejor, hace que se entre como en un círculo vicioso de volver a pedir deuda porque no se generó lo que se esperaba en términos de económicos en el Estado, y así se vuelve a depender de la deuda y así seguimos. A ver, eso ya está. Generar una arquitectura financiera fiscal de una perspectiva de género lograría estimular la construcción de una política fiscal desde el marco de los derechos humanos. Fundamental brindarle el toque humanizante e intentar revertir radicalmente la feminización de la pobreza, un tema delicado. Sí, bueno, un poco la idea es por ahí compartirles algunas propuestas. Hay un informe sobre temas impositivos, pero también hay otros que pensaba compartirles sobre temas de deuda y demás, donde hay algunas propuestas tendientes a mostrar que si se incorporan y se respetan ciertos estándares mínimos y principios de derechos humanos, deberíamos tener políticas fiscales más redistributivas, más justas, que en definitiva redundarían en tener sociedades más igualitarias, y eso es bueno para todo el mundo. Como que ahí hay algo de no mostrar estas alternativas como a ver, ¿cómo decirlo? Como los enemigos de los sectores concentrados, porque tenemos que convivir, y en definitiva es algo que redunda en la sociedad en general como algo positivo. Pero lamentablemente no es leído así. Nos pasa ahora en Argentina, estamos en un momento en el que tenés que cuidarte de qué términos usar, porque si hablas de feminismo, de repente te convertiste en el enemigo del Estado, cuando hasta el año pasado, en algún punto, con todas las falencias que la sociedad civil ha visibilizado, se podía dialogar, se podía proponer, se valoraban los aportes de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, de género. Bien, hay otra pregunta que dice: hola, de Sixto, ¿cómo es la operalización de la deuda en relación con los riesgos y desastres? Bueno, muchos préstamos suelen tener, no sé si se refiere a esto, Sixto, pero lo que tengo para responder sobre ese tema es que muchos préstamos suelen tener algunas cláusulas un poco más beneficiosas para los estados en contextos de emergencia, ya sea quitas de deuda, o sea, se suelen hacer arreglos. En la pandemia pasó que hubo algunas, ya sea esto, asignación de derechos especiales de giro, que son mecanismos de financiación para estados en desarrollo que tiene el FMI. Ahí son tecnicismos en los que yo no puedo profundizar porque no es mi especialidad, pero sí sé que suele haber algunos, entre mil comillas, beneficios para los estados que que están pasando por situaciones así de emergencias climáticas, catástrofes naturales, etc. Bueno, esto un poco lo anticipaban en algunos comentarios. Entiendo que también
se desprende un poco de la realidad que vivimos, pero la deuda en general, lo que se ha ido probando muchas veces con investigaciones feministas vinculadas con el acceso a la protección social, a políticas de cuidado, a trabajos remunerados, demás, demuestra que el corrimiento del Estado en la prestación de bienes y servicios públicos muchas veces tiene su correlato en con el aumento de las deudas públicas. Las políticas conocidas como de austeridad muchas veces vienen de la mano de la presencia de organismos de crédito en los países. Que además de poner, digamos, en jaque la posibilidad del Estado de gastar en lo que quiere, porque tiene que pagar la deuda y tiene que pagar los intereses, en lo que quiere o en lo que considera prioritario, muchas veces tienen condicionalidades en la definición de las políticas públicas de los estados. Ya sea, por ejemplo, pienso, el año pasado en Argentina se discutió un régimen previsional que se llama la moratoria previsional, que permite a personas que no pudieron aportar 30 años formalmente a la economía y al sistema previsional, que no pudieron hacer aportes previsionales, acceder a una jubilación mínima, que es lo más básico en términos de prestaciones previsionales. Y a esas moratorias accedieron en su mayoría mujeres que habían trabajado en sus casas como amas de casa, o sea, trabajo de cuidados no remunerado en la mayoría de los casos. En algunos casos también eran trabajadoras de casas particulares que no habían hecho los aportes durante 3 años al sistema formal, pero que mediante esta moratoria previsional pudieron acceder a una jubilación mínima. Y el año pasado el FMI, en uno de sus comunicados sobre del equipo técnico sobre Argentina, dijo, esto no me gusta tanto, como advirtió preocupación sobre la posibilidad de que se sostengan las moratorias previsionales, porque consideraba que era un gasto elevado para el Estado. Y de hecho ahora el gobierno, el gobierno nacional, a través de del último proyecto de ley que está en discusión hoy, todavía no sé cómo salió, en el Congreso, propone la eliminación de estas moratorias. Entonces, si bien en el caso de Milei probablemente sea una decisión no condicionada por el FMI, porque además ha dicho que va a ser un ajuste mayor al que le pide el FMI, en otros momentos sí han sido condicionalidades que de algún modo determinaron la política pública de los gobiernos y los condicionaron en términos de definir sus prioridades en la gestión. Después también hay algunas investigaciones que muestran que a la par de que aumentó el endeudamiento público, aumentó el endeudamiento doméstico, fundamentalmente de las mujeres, para solventar cuestiones básicas como la atención médica, pagar guarderías, jardines, escuelas, centros para adultos mayores, acá le llamamos geriátricos, pero no sé cómo le llaman en el resto de los países, privados. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el año 2020, el 99% de las personas que recibían la asignación universal por hijo, que son los sectores de los deciles más bajos de ingresos en Argentina, se endeudaron, el 99% de esas personas, se endeudaron con ANSES, que es la Administración de Seguridad Social Nacional, y esa plata la usaron para pagar alimentos y salud. En el contexto pandémico y de endeudamiento alto también del Estado Nacional. Bueno, y después vemos también que esto genera que haya cada vez más brechas o que no se reviertan las desigualdades por niveles de ingresos. Sin ir más lejos, la información última de Argentina sobre cuánto dedican las mujeres y los varones, pero no solo las mujeres y los varones, sino también las mujeres del decil más bajo de ingresos con relación a las del más alto, a cuidar, a cocinar, a ocuparse de su familia, es muchísimo más alta la cantidad de horas diarias. De hecho, las mujeres que están en el decil más bajo dedican alrededor de 7 horas
a tareas de cuidado no remunerado, mientras que las mujeres del decil más alto entre 2 y 3 horas. Ni hablar de que en la distribución esa desigualdad es muy alta. Las mujeres, las niñas, las adolescentes destinan mucho más tiempo de su vida a esas tareas que los varones. Y esto genera desigualdades en el acceso a la educación, en el acceso al mercado de trabajo, en el acceso a la participación social y política. De hecho, en nuestros países las mujeres ocupan mucho menos cargos en la toma de decisiones. Y esto también explica gran parte de nuestras estructuras inequitativas, ¿no? Entonces, un poco vamos entendiendo qué tiene que ver la política fiscal con, sí, con la mirada de género y feminista de nuestras estructuras sociales y del acceso a derechos. Voy a mirar el chat. Aún no han votado. Ay, gracias, Maura. Todavía no, cuando me conecté todavía no sabía cómo seguir. Julieta, vos me habías dicho que te avise 10 minutos antes, pero nos embalamos todos, todas, todes, y ya no solamente pasamos un minuto de la hora, así que nos podemos tomar unos 5 minutos más. Bueno, O como, no sé si tenés mucho. sí, a ver. Esto ya Bueno, lo por vimos. suerte tenemos una clase más, así que Sí. quizás ahí equiparamos. Bueno, sí, estoy pensando por ahí, a ver, estoy pensando cómo podemos recalcular. Esto, lo que seguía era mostrar un poco cómo se ha usado el análisis del presupuesto público para mostrar las prioridades de los estados en el gasto. No sé, este gráfico que les traía acá muestra por qué es importante analizar el presupuesto, porque muestra las prioridades. Y ahí van a ver que esto es de Argentina, pero también esto se reproduce mucho en muchos países. La línea que está como completa de color muestra el gasto en el Ministerio de Defensa del Estado argentino, y las otras que están rayaditas o puntuadas muestra el acumulado de lo que se gastó en los últimos años al Ministerio de las Mujeres desde que se creó en 2019-20 y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es abismal la diferencia, solo digo para ver lo útil que es usar el análisis presupuestario para visibilizar algunas prioridades en el gasto. Esto ya lo vimos, cómo se distribuye el gasto. Y acá contaba un poco la importancia de hacer análisis presupuestario para visibilizar situaciones de discriminación, ineficiencia, insuficiencia en el gasto, incluso tener más herramientas para pedir esto que decía Belén, la compañera de México, creo que era Belén el nombre. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? No sé, cómo actuamos, cómo generamos algún cambio? En nuestra experiencia, yo vengo de sociedad civil, mi principal trabajo ha sido en sociedad civil. Tener datos, evidencia, análisis del presupuesto, de la deuda, de los impuestos, en general permite poner en jaque más rápido a los gobiernos o a las autoridades cuando se excusan en la falta de recursos para garantizar ciertos derechos, para sí, justificar prácticas que son regresivas, que vulneran derechos. Y ni hablar de exigir mejor rendición de cuentas, mejores datos. Eso un poco más en términos de dimensionar la importancia. Si les parece, dejo para la semana que viene, porque acá sí está bueno que hablemos un poco más largo. Un caso, solo se los adelanto para que sepan de qué vamos a hablar, que es el caso en Argentina del Instituto Nacional de las Mujeres, a través del cual contar con capacidades para hacer análisis presupuestario nos permitió generar una mesa de trabajo que permitió monitorear el presupuesto del primer Plan Nacional de Acción para luchar contra las violencias, después del Ni Una Menos, contar con información mucho más detallada y desagregada sobre lo que invierte el Estado en materia de violencias, pero también en un montón de otros temas vinculados con el acceso a los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad. Lo retomamos la semana que viene, pero voy a intentar ser más breve la semana que viene y recalcular algunas cositas para no irnos tanto de tiempo.
No, excelente, no, perfecto. Julieta, te agradecemos un montón. La próxima clase retomamos, empezamos puntuales, si no nos perdemos ni un minuto. Y aprovecho porque por el chat me habían pedido conversar sobre el trabajo final. Si alguien quisiera quedarse a conversar, a evacuar dudas, estoy a disposición. Y vos, Juli, ya liberada y nos reencontramos la próxima clase. Bueno, muchas gracias a todos por la participación activa también. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao. Bueno, me habían pedido por privado poder charlar un poquito sobre el trabajo final, así que si tienen dudas o consultas específicas, estoy a disposición. Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por tomarte estos minutos. No, por favor. Yo no pude estar al final de la clase anterior, entonces revisé en el aula Sí, virtual el documento donde señalaban las instrucciones para hacer el trabajo final. Entonces sí, ahí señala que dice, revisen el texto y plantear un tema. Entonces no me queda claro si es un tema específico, alguna bibliografía específica no, o no, cualquier no, no. tema tratado. Te cuento, te aclaro eso. No es la idea es que puedan tomar un tema de todos los que vimos a lo largo del curso que a ustedes les haya significado, les haya interesado en mayor medida ¿Ya? o que quisieran profundizar. La idea es que puedan conectar que puedan tomar ese tema y pensarlo, reflexionarlo, ¿sí? Analizarlo a partir de alguna de las bibliografías proporcionadas por el curso sobre ese tema. Perfecto. Y un criterio más es que puedan conectar con algo que esté sucediendo en sus países. Si es un tema que puedan tomar, que puedan vincular ese tema con algún debate que se esté dando en sus países sobre ese tema, o que nos esté debatiendo y que ustedes que quieran ponerlo sobre la mesa, pero de alguna manera contextualizarlo en el marco de sus realidades nacionales, digamos, ¿verdad? Y poder Ya. pensarlo a partir de lo que sucede en sus países con relación al tema elegido, ¿sí? A la luz del tema de la bibliografía que hayan seleccionado. Cualquiera puede ser una, puede ser dos, ¿sí? No, no es que tienen que usar 5 textos o que tengan que usar 2 textos sí o sí, ¿sí? La verdad es que es bastante flexible en Última relación a eso. pregunta. Decía que la extensión era 1000 palabras. 1000 palabras. Si usan Word, van a ver abajito que Tres tiene el hojas, contador de palabras. máximo. Ya. Es Ok. eso. Listo, te agradezco, me queda mucho No, más por claro. favor. Cualquier cosa, Karina, que en el momento te surja, me puedes escribir Perfecto. en el Classroom Al o mail. si no me escribís en el correo. No hay problema. Ya, te agradezco muchísimo, muy amable. No, 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 por favor. Sí, Brenda, te escucho. Buenas tardes. Ahí te Tengo escucho. una duda. Sí. No me queda claro a cuántas clases he asistido. No he llevado el control y pues ahora tengo la duda si voy a poder acceder a... Brenda, en este momento no tengo no tengo la lista, pero yo eso te puedo confirmar por correo, ¿sí? Anoto tu nombre. ¿Me recordás tu correo, por favor? Así, ¿Se lo paso por el chat o se lo digo por acá? como quieras. Me puedes por el chat mejor, así es más fácil no equivocarse. Sí, Muy Mara, bien, gracias. no, Alejandra, no a vos, Brenda. Gracias. La duda que yo tengo es básicamente, bueno, yo sí sé que no pude asistir por diferentes cuestiones a las dos, a más de dos de las inasistencias, ¿no? O sea, Sí, de todos modos, no sé, o sea, si debemos entregar esta tarea independientemente de esa inasistencia, sabiendo que si tuvimos más de ellas, pues no nos darán certificado, pero no sé cómo entraría la lógica de... mi- Ujú. generalmente, a ver, la idea es que puedan obtener la certificación en la medida de las posibilidades. Somos
flexibles con ese requisito, siempre y cuando nos justifiquen las ausencias, nos comenten por correo. Recibimos un montón de compañeros que nos han contactado por problemas de laborales, académicos, por problemas inclusive con la electricidad, que bueno, que no tenían acceso a internet, habían tenido apagones. Y bueno, por supuesto que entiende esas situaciones particulares. Así que Mara, te invito a que me escribas un correo contándome tu situación y por supuesto que lo vamos a considerar, ¿sí? Muchas gracias, muy amable. A quienes estén en la misma situación de Mara, les invito a que me escriban por correo y yo voy a estar atendiendo sus casos particulares. Adriana, tenés la misma duda de asistencia. Te invito también a que me escribas por correo electrónico, así me comentas bueno, si tuviste algunas situaciones que debamos considerar, ¿sí? Gracias, perfecto, yo te escribo. Hola, tenía una duda, ¿puedo hablar? Sí, sí, por supuesto, adelante. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé cuántas, o sea, yo asistí a todas, a excepción de la semana pasada por temas laborales, y no sé si igual aplico o no, porque no sabía que había un mínimo de asistencias. La verdad, no lo tenía muy claro. Y mi segunda pregunta es si al entregar el ensayo vamos a recibir feedback del mismo o solo es un requisito, pero no va a ser revisado. O sea, ¿cuál es la No, lógica? todos los trabajos todos son revisados y leídos y a partir de eso se dan los certificados, ¿sí? No hay un feedback de cada uno porque por cuestiones humanas, pues son un montón de trabajos, pero todos los trabajos son leídos y guardados y registrados. Porque bueno, la tienda funciona por cooperación también y es un requisito que nosotros tengamos que dar un feedback y una respuesta, tener como un mecanismo de control para otorgar la certificación. Ya, gracias. Y sobre las inasistencias, Si vos, no, si tú sobre tu inasistencia me decís que solo falta hasta la 1, no tenés problema. ya, ¿Sí? ya, gracias. Son 13 clases y el mínimo es 11. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que quedan. Mara y Alejandra dejaron las manos arriba más por error. Yo tengo una pregunta. Sí, Ya sé Belén. que lo has dicho varias veces, pero ¿cuándo es la No, fecha de la tranquila. entrega 30 de junio. final? Ok, 30 de junio. Sí. vale, gracias. Pero bueno, de nuevo el tema de las inasistencias. Si hay casos particulares, me escriben. Esas situaciones seguramente van a ser consideradas. La idea es que puedan acceder a la certificación. Y bueno, es importante que puedan presentar los trabajos como, como para darnos a nosotros un mecanismo, digamos, de control eh, y de verificación de este curso, ¿sí? Bueno, si no queda más dudas, lo dejamos hasta aquí y nos reencontramos en la última clase antes del foro de cierre del curso. Yo no sé si Gracias. escribime Morena, ¿sí? Escribime Morena sin problema al correo economiafeminista@latindad.org. Y cualquier duda que les surja y que no hayamos resuelto en este momento, eh, también tienen el Classroom, tienen el correo, me escriben, ¿sí? Por favor, siempre a disposición. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí?